El bullicio del restaurante Sabor se intensificaba a medida que la tarde se transformaba en noche. La suave música de fondo y la luz tenue creaban una atmósfera elegante y sofisticada, el tipo de lugar al que solo los más adinerados y exigentes podían acceder. Alicia, con su cabello recogido en un moño impecable y su uniforme perfectamente planchado, se movía con gracia entre las mesas, equilibrando bandejas llenas de exquisitos platos y costosos vinos. Llevaba casi un año trabajando en Sabor, y aunque había aprendido a desempeñarse con destreza en este ambiente de lujo, nunca había logrado adaptarse completamente al frío que impregnaba el lugar. Sus compañeros de trabajo, como Verónica, parecían haber dejado de lado cualquier rastro de humanidad, convirtiéndose en autómatas que servían con precisión mecánica, siempre temerosos de la ira del señor Jiménez, el propietario del restaurante. El señor Jiménez era un hombre de mediana edad con un temperamento explosivo. Sus ojos oscuros y su expresión dura rara vez mostraban señales de simpatía. Para él, Sabor no era solo un restaurante, era un símbolo de perfección, y cualquier error, por pequeño que fuera, era imperdonable. Alicia había visto a varios de sus compañeros ser reprendidos públicamente por simples descuidos, y sabía que no podía permitirse un solo error. Esa noche, el restaurante estaba lleno. Una mesa en particular, ocupada por un grupo de hombres de negocios, requería la mayor parte de su atención. Eran clientes habituales, conocidos por su impaciencia y sus grandes propinas, siempre y cuando el servicio fuera impecable. Alicia mantenía su sonrisa profesional mientras se aseguraba de que todo estuviera en perfecto orden. Pero algo llamó su atención. En la entrada del restaurante, un niño de unos 8 años, con ropa sucia y desgastada, observaba el interior con una mezcla de asombro y desesperación. Su cabello oscuro estaba enredado, y sus grandes ojos reflejaban el hambre que sentía. Alicia sintió una punzada en el corazón al ver la delgada figura del niño, que parecía fuera de lugar en medio de tanto lujo. El niño avanzó con timidez hacia una esquina, intentando no llamar la atención. Se sentó en una mesa vacía, esperando... ¿Qué exactamente? Alicia no lo sabía, pero no podía apartar la mirada de él. Algo en su expresión le recordó a sí misma cuando era pequeña, perdida y sola tras el trágico incendio que se llevó a sus padres. Alicia sabía que no debía distraerse de su trabajo. Los hombres de negocios en la mesa principal ya mostraban signos de impaciencia, y Verónica la observaba desde el otro extremo del salón, esperando cualquier oportunidad para señalar un error. Pero a pesar de las reglas, a pesar de las consecuencias que sabía que enfrentaría, Alicia no podía simplemente ignorar al niño. Mientras sus compañeros atendían a la clientela con la precisión de un reloj suizo, Alicia tomó una decisión que podría costarle caro. Se dirigió a la cocina, donde el chef Ramiro preparaba un pastel de plátano, uno de los postres más populares del menú. Esperó pacientemente a que estuviera listo, sintiendo la creciente ansiedad en su pecho. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría significar el fin de su empleo, pero no podía arrepentirse. Con el pastel en mano, Alicia regresó al salón. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al niño. Al llegar a la mesa, le ofreció el plato con una sonrisa cálida. El niño la miró con sorpresa y desconfianza, como si no pudiera creer que alguien le estuviera ofreciendo algo tan delicioso. «Aquí tienes, pequeño», dijo Alicia en un susurro, tratando de no llamar la atención. El niño, tras un momento de duda, tomó el pastel con manos temblorosas y comenzó a devorarlo con una gratitud silenciosa. Alicia se quedó junto a la mesa por un instante, sintiendo una extraña mezcla de alivio y temor. Sabía que estaba siendo observada, y efectivamente lo estaba. Verónica, que nunca perdía de vista a su rival, vio toda la escena desde la distancia. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría y calculadora. Para ella, esto era una oportunidad de oro. Podría usar este acto de compasión en contra de Alicia, presentándola ante el señor Jiménez como una camarera que no podía mantener la profesionalidad en un ambiente tan exigente. Mientras tanto, en la mesa principal, los hombres de negocios comenzaron a murmurar entre ellos, molestos por la demora en el servicio. Uno de ellos, visiblemente irritado, lanzó un comentario sarcástico sobre lo mucho que habían esperado.
Alicia, aunque lo escuchó, decidió mantener la calma. Se inclinó hacia el niño y le acarició suavemente el cabello antes de alejarse. «Disfruta el pastel», susurró, antes de dirigirse apresuradamente a la mesa de los hombres de negocios. El ambiente en el restaurante comenzó a volverse tenso. Alicia sentía la presión acumulándose sobre sus hombros, pero no podía arrepentirse de lo que había hecho. Mientras tomaba las órdenes de los clientes impacientes, los recuerdos de su abuelo, don Alfonso, la llenaban de una mezcla de dolor y fortaleza. Él siempre le había enseñado a ser compasiva, a nunca dejar de lado su humanidad, incluso en los momentos más difíciles. Pero sabía que habría consecuencias. Lo que había hecho, aunque noble, podría interpretarse como un descuido en su deber. Mientras terminaba de tomar las órdenes, sentía la mirada de Verónica sobre ella como un peso insoportable. Sabía que su acción no quedaría sin castigo. El día se acercaba a su fin, pero para Alicia, algo más estaba comenzando. Aunque no sabía qué sucedería después, sentía en lo más profundo de su ser que su vida estaba a punto de cambiar de manera radical. Alicia sentía el corazón acelerado mientras se apresuraba a servir a los hombres de negocios en la mesa principal. Había cometido un error, y lo sabía. A pesar de las enseñanzas de su abuelo y su deseo de hacer lo correcto, no podía evitar el miedo que crecía dentro de ella. Sabía que en Sabor, cualquier desviación de la perfección se pagaba caro, y esta vez no sería diferente. Mientras atendía a los clientes, sentía la mirada crítica de Verónica sobre ella, como un cazador acechando a su presa. Verónica, siempre dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para desacreditarla, no iba a dejar pasar lo que acababa de presenciar. Alicia terminó de tomar las órdenes con una sonrisa forzada, luchando por mantener la compostura, pero en su interior sabía que la tormenta estaba por desatarse. Los murmullos en el restaurante comenzaron a aumentar. Verónica no perdió tiempo y se acercó a uno de los compañeros de trabajo, susurrándole al oído lo que había sucedido. En cuestión de minutos, la noticia de que Alicia había atendido a un niño sin hogar en lugar de los importantes hombres de negocios llegó a los oídos del señor Jiménez. El señor Jiménez, quien estaba supervisando el servicio desde su oficina, bajó al salón con pasos firmes. Su expresión era una mezcla de furia contenida y desaprobación. El bullicio habitual del restaurante se detuvo casi por completo cuando los empleados y clientes notaron su presencia. Había una tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo. Alicia sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando lo vio acercarse. Intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente estaba llena de pensamientos caóticos. Recordaba las veces que su abuelo, don Alfonso, le había dicho que el verdadero valor estaba en mantenerse firme ante la adversidad, pero ahora, frente a la inminente confrontación, se preguntaba si realmente era capaz de soportar lo que estaba por venir. «Alicia», la voz del señor Jiménez resonó en todo el restaurante, cortando el silencio como un trueno. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Alicia dejó la bandeja sobre la mesa y con una mezcla de miedo y determinación caminó hacia su jefe. El señor Jiménez la observaba con sus ojos oscuros, cargados de desaprobación. Verónica, parada al fondo, tenía una expresión de satisfacción contenida, segura de que finalmente había logrado su objetivo. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó el señor Jiménez, con una calma que era aún más aterradora que el grito. Alicia trató de explicar, de justificar su acción, pero las palabras parecían no querer salir. Finalmente, tomando una bocanada de aire, habló. «Vi a un niño hambriento, señor Jiménez. No podía simplemente ignorarlo». El rostro de Jiménez se endureció aún más, si es que eso era posible. Su mirada se volvió gélida y sus labios se fruncieron en una línea delgada. «Este es un restaurante de alta categoría, no un comedor de beneficencia», dijo. Su voz era fría y cortante. «Tus acciones han demostrado una falta de juicio y profesionalidad que no podemos tolerar aquí. Los clientes importantes fueron ignorados porque decidiste priorizar a alguien que ni siquiera debería haber estado en este lugar». Alicia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que había arriesgado mucho, pero escuchar esas palabras la golpeó con una fuerza inesperada. «Lo siento, señor Jiménez. Solo quería ayudar», intentó explicar, pero fue interrumpida bruscamente. «No quiero escuchar excusas»,
rugió Jiménez perdiendo la paciencia. Has puesto en riesgo la reputación de este establecimiento, y eso es inaceptable. No puedo permitir que alguien como tú siga trabajando aquí. Estás despedida. Entrega tu delantal y sal de este restaurante de inmediato. El anuncio cayó sobre Alicia como un martillo. Los murmullos en el restaurante se intensificaron y algunas de las camareras la miraban con lástima, mientras que otras, como Verónica, mantenían una expresión de indiferencia o satisfacción. Alicia sintió que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Con las manos temblorosas, desabrochó el delantal y lo entregó. Con el corazón roto y una sensación de vacío en el pecho, se giró y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso que daba se sentía como una eternidad. Pasó por el lugar donde el niño había estado sentado, pero la mesa ya estaba vacía. Tomás había desaparecido, y con él la pequeña chispa de esperanza que había iluminado brevemente la oscuridad que ahora envolvía a Alicia. Al cruzar la puerta del restaurante, sintió el frío de la noche golpeando su rostro. Afuera, bajo la luz parpadeante de una farola, se detuvo y miró hacia atrás, hacia el lugar que había sido su vida durante el último año. Las luces brillantes y la música elegante del interior contrastaban con la oscuridad y el silencio de la calle. Alicia, sintiéndose completamente sola, se alejó lentamente, sin rumbo y con la mente llena de dudas y temores. Mientras se alejaba, las palabras de su abuelo resonaban en su mente. Hacer lo correcto a veces cuesta, pero siempre vale la pena. Sin embargo, en ese momento, se preguntaba si realmente valía la pena haber ayudado a Tomás. Con cada paso, la desesperación crecía dentro de ella, y la incertidumbre sobre lo que vendría después la envolvía como una tormenta que apenas comenzaba. El frío aire nocturno azotaba el rostro de Alicia mientras caminaba sin rumbo por las calles desiertas de la ciudad. Sus pasos resonaban en el pavimento, y la distancia que la separaba del restaurante Sabor parecía alargarse infinitamente con cada paso. La oscuridad que la rodeaba se sentía pesada, opresiva, como si el mundo entero se hubiera vuelto contra ella en un solo instante. El peso de lo sucedido en el restaurante se asentó sobre sus hombros, haciéndola sentir pequeña e insignificante. Había perdido su trabajo, su única fuente de ingresos, y con ello, la poca estabilidad que había logrado construir después de años de lucha. Mientras sus pensamientos giraban en espiral, las lágrimas que había contenido hasta ese momento comenzaron a rodar por sus mejillas. Alicia recordó la primera vez que había puesto un pie en Sabor. Había sido una oportunidad dorada, una chance para dejar atrás los recuerdos dolorosos de su infancia y empezar de nuevo en la gran ciudad. Su abuelo, don Alfonso, la había criado con amor y disciplina, enseñándole el valor del trabajo duro y la importancia de mantenerse fiel a sus principios. Pero ahora, mientras caminaba sola por las calles, se preguntaba si esos principios realmente tenían un lugar en un mundo tan frío e implacable. Las imágenes de su pasado comenzaron a invadir su mente, especialmente aquella noche fatídica en la que lo perdió todo. Tenía solo 6 años cuando el incendio destruyó su hogar y se llevó a sus padres. El olor a humo, el calor abrasador y los gritos desesperados de su madre intentando alcanzarla se repetían en su memoria como una pesadilla recurrente. La pequeña Alicia había sido rescatada por los bomberos, pero la cicatriz emocional nunca se había curado por completo. Después del incendio, fue don Alfonso quien la acogió. Aunque el dolor de perder a sus padres nunca desapareció, su abuelo se convirtió en su roca, el pilar que la sostuvo en los momentos más difíciles. Le enseñó todo lo que sabía sobre la vida, especialmente sobre la cocina, su gran pasión. Le inculcó la creencia de que la comida no era solo sustento, sino una forma de mostrar amor y cuidado por los demás. Esos recuerdos cálidos y llenos de amor contrastaban cruelmente con la fría realidad que Alicia enfrentaba ahora. Caminó sin rumbo durante horas, tratando de encontrar una solución a su situación, pero las respuestas parecían eludirla. Intentó buscar trabajo en otros lugares, golpeando puertas en pequeños cafés y restaurantes, pero las respuestas siempre eran las mismas. No estamos contratando, o lo siento, necesitamos a alguien con más experiencia. La desesperación crecía dentro de ella con cada rechazo. Pasaron los días,
y Alicia comenzó a sentir cómo la oscuridad de su situación la envolvía por completo. La ciudad, que alguna vez había sido un lugar de promesas y oportunidades, ahora parecía hostil y llena de peligros. Las calles que antes recorría con esperanza, ahora se sentían frías y vacías. La falta de un trabajo y la humillación del despido la dejaron vulnerable, y cada día que pasaba sin una solución aumentaba su angustia. Los recuerdos del incendio seguían persiguiéndola, especialmente en las noches solitarias. Se despertaba en medio de la noche, empapada en sudor, con la sensación de que el fuego la rodeaba de nuevo. Intentaba aferrarse a las enseñanzas de su abuelo, pero el peso de la realidad era abrumador. ¿Cómo podía seguir creyendo en la bondad y la compasión cuando el mundo parecía castigarla por ello? En uno de esos días oscuros, mientras caminaba por un parque solitario, Alicia vio a un grupo de niños jugando alegremente. Sus risas y gritos llenaban el aire, y por un momento el sonido la transportó de regreso a su infancia, a esos días felices antes de que todo cambiara. Sintió un nudo en la garganta mientras observaba a los niños, recordando cómo solía jugar en el patio de su casa, con su madre vigilándola desde la ventana y su padre preparando una barbacoa en el jardín. La visión de esos niños la hizo detenerse. Se sentó en un banco cercano, observándolos con lágrimas en los ojos. Pensó en Tomás, el niño que había intentado ayudar en el restaurante. ¿Dónde estaría ahora? Seguiría vagando por las calles hambriento y desamparado. Alicia se culpaba a sí misma por no haber podido hacer más por él, por no haber encontrado una forma de protegerlo. Pero también sabía que si hubiera ignorado su sufrimiento, nunca se lo habría perdonado. Las palabras de don Alfonso resonaron en su mente una vez más. Hacer lo correcto a veces cuesta, pero siempre vale la pena. Pero ahora, sentada en ese banco, con el frío viento azotando su rostro y la desesperanza en su corazón, Alicia se preguntaba si realmente valía la pena. Había hecho lo que creía correcto, había seguido sus principios, y sin embargo estaba sola, sin trabajo y con un futuro incierto. Mientras las sombras de la noche comenzaban a envolver el parque, Alicia se levantó lentamente y comenzó a caminar de nuevo. Sabía que no podía quedarse ahí, pero tampoco sabía hacia dónde ir. La ciudad, que alguna vez fue su refugio, ahora parecía un laberinto del que no podía escapar. Pero a pesar de la oscuridad, había una pequeña llama en su interior que se negaba a extinguirse. Algo en lo más profundo de su ser le decía que este no era el final, que había algo más esperando por ella, aunque no podía imaginar qué podría ser. Con esa pequeña chispa de esperanza, Alicia siguió adelante, sin saber que el destino le tenía reservadas más sorpresas, giros inesperados que cambiarían su vida de maneras que jamás habría podido prever. Los días de desesperación continuaban para Alicia. Cada mañana se despertaba con una sensación de vacío en el estómago, sabiendo que no tenía un lugar al cual ir, ni un trabajo que la esperara. Las noches eran las peores, plagadas de recuerdos dolorosos y pesadillas del incendio que había marcado su vida. Pero en algún rincón de su ser, esa pequeña chispa de esperanza seguía encendida, negándose a apagarse por completo. Una tarde, después de otro intento fallido de encontrar trabajo, Alicia decidió dar un paseo sin rumbo por la ciudad. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, y las sombras de los edificios se alargaban mientras la ciudad se preparaba para la noche. Sin saber a dónde ir, sus pasos la llevaron a un parque que solía frecuentar cuando necesitaba pensar. Era un lugar tranquilo, con árboles altos que susurraban suavemente al viento y bancos donde la gente se sentaba a contemplar la vida. Alicia se sentó en uno de esos bancos, observando a las pocas personas que pasaban por el parque. Cerró los ojos por un momento, intentando encontrar algo de paz en medio de la tormenta interna que la consumía. Pero de repente, un recuerdo surgió en su mente. Un día de verano en su adolescencia, cuando solía venir a este mismo parque con alguien muy especial. Abrió los ojos de golpe, sorprendida por la fuerza del recuerdo. Carlos. No había pensado en él en años. Habían sido amigos inseparables durante su adolescencia y su primer amor. Sin embargo, la vida los había llevado por caminos diferentes, y después de la tragedia que golpeó a su familia, Alicia había perdido todo contacto con él. Mientras sus pensamientos giraban en torno a Carlos,
Un sentimiento de nostalgia la invadió. Se preguntó qué habría sido de él, si habría logrado cumplir sus sueños. A veces, en sus días más oscuros, Alicia se preguntaba si él también la recordaba, si alguna vez había pensado en ella con el mismo cariño que ella lo recordaba ahora. Sumida en sus pensamientos, Alicia no se dio cuenta de la figura que se acercaba por el sendero. Fue solo cuando escuchó su nombre, pronunciado con una voz que le resultó extrañamente familiar, que levantó la vista. Al principio, no podía creer lo que veía. Ahí, de pie frente a ella, estaba Carlos, el mismo Carlos que había llenado tantos de sus recuerdos felices. Carlos, con unos años más encima, pero con la misma sonrisa cálida, la miraba con sorpresa y alegría. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, atrapados entre el pasado y el presente. Alicia se puso de pie, aún sin poder creer lo que estaba viendo. «Alicia, ¿eres tú?», preguntó Carlos rompiendo el silencio. Alicia asintió lentamente, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. Había tantas emociones mezcladas en su interior que no sabía por dónde empezar. Finalmente, logró sonreír, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. «Carlos, no puedo creer que seas tú», susurró. Carlos se acercó más y sin dudarlo la abrazó. Fue un abrazo lleno de años de separación, de preguntas sin respuesta y de un cariño que, a pesar del tiempo, seguía vivo. Alicia se aferró a él, sintiendo cómo la tristeza y el miedo que había acumulado en las últimas semanas comenzaban a desvanecerse, al menos por un momento. Después de un rato se separaron, y Carlos la miró con preocupación. «¿Qué te pasó, Alicia?», preguntó con suavidad, notando la tristeza en sus ojos. Alicia, aún luchando por contener las lágrimas, le contó todo. Le habló de su trabajo en Sabor, de cómo había intentado mantenerse fiel a los valores que su abuelo le había enseñado y cómo todo se había derrumbado cuando decidió ayudar a un niño sin hogar. Le explicó cómo había perdido su empleo, su dignidad y cómo había estado vagando sin rumbo desde entonces. Carlos la escuchó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a tristeza y finalmente a determinación. Cuando terminó de hablar, Alicia sintió como si un peso se hubiera levantado de su pecho, pero al mismo tiempo, la realidad de su situación seguía siendo abrumadora. «No sé qué hacer, Carlos», dijo finalmente bajando la mirada. «He perdido todo lo que tenía y no sé cómo salir adelante». Carlos la tomó de la mano, apretándola suavemente. «Alicia, nunca estás sola», dijo con firmeza. «Vamos a encontrar una solución juntos como siempre lo hicimos. No tienes que cargar con todo esto tú sola». Alicia lo miró con gratitud, pero también con incredulidad. «¿Por qué harías esto por mí después de tanto tiempo?», preguntó, sus ojos llenos de preguntas y dudas. Carlos sonrió, pero esta vez su sonrisa estaba teñida de seriedad. «Porque siempre me has importado, Alicia. Y además…», hizo una pausa, como si lo que estaba a punto de decir fuera difícil. «Hay algo más que necesito contarte». Alicia lo observó, intrigada y un poco preocupada. Carlos respiró hondo antes de continuar. «El niño al que ayudaste en el restaurante, Tomás, es mi hijo». Las palabras de Carlos golpearon a Alicia como una corriente eléctrica. No podía creer lo que estaba escuchando. Tomás, el niño que había arriesgado su trabajo por ayudar, era el hijo de Carlos. Carlos, viendo la confusión en su rostro, comenzó a explicarse. Le contó cómo había descubierto que tenía un hijo después de la muerte de su esposa, y cómo había buscado a Tomás desesperadamente después de enterarse de su existencia. El niño había terminado en un orfanato debido a las difíciles circunstancias de su madre biológica, y Carlos había llegado a la ciudad para sacarlo de allí y darle la vida que merecía. Alicia, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que el destino había jugado un papel extraño y poderoso en todo esto. El niño que había ayudado, sin saber quién era, resultaba ser el hijo de su primer amor. Era como si el universo hubiera conspirado para que sus caminos se cruzaran de nuevo, en el momento exacto en que más se necesitaban. «No puedo creerlo», susurró Alicia, aún asimilando la noticia. Carlos asintió. «Ni yo. Pero lo que sé es que no fue casualidad que lo ayudaras. Tal vez
Tal vez esto es una señal de que nuestras vidas aún están conectadas, de alguna manera. Alicia, conmovida por las palabras de Carlos y por la extraña vuelta del destino, sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. El dolor, la desesperación y la soledad que la habían acompañado durante semanas empezaban a desvanecerse, reemplazados por un sentimiento de esperanza. Carlos, viendo que Alicia estaba procesando todo lo que había ocurrido, le ofreció una sonrisa cálida. Alicia, quiero ayudarte. A ti y a Tomás. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que no quiero perder esta oportunidad de arreglar lo que una vez dejamos atrás. Vamos a salir de esto juntos. Alicia, con los ojos llenos de lágrimas, sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. Aunque el camino adelante aún era incierto, con Carlos a su lado, se sentía capaz de enfrentarlo. El reencuentro con él y la revelación de que Tomás era su hijo le había dado una nueva razón para seguir adelante, para luchar por un futuro mejor. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Alicia y Carlos, unidos por el destino y por su mutuo deseo de reconstruir sus vidas, comenzaron a caminar juntos hacia un futuro lleno de posibilidades. La noche había caído por completo, pero Alicia y Carlos seguían caminando juntos, sumidos en una conversación que los hacía olvidar el paso del tiempo. Después de tanto tiempo separados, parecía que el destino los había reunido en el momento exacto en que más se necesitaban. La revelación de que Tomás era el hijo de Carlos había dejado a Alicia atónita, pero también llena de una extraña sensación de alivio, como si todo lo que había sucedido en las últimas semanas tuviera un propósito. Se detuvieron en un pequeño café que aún estaba abierto, y Carlos pidió 2 tazas de café caliente. Mientras esperaban, Alicia observó a Carlos con atención, notando los cambios que el tiempo había dejado en él. Aunque seguía siendo el mismo chico que había conocido en su juventud, había algo en su mirada, una mezcla de madurez y dolor que antes no estaba ahí. Era evidente que la vida también había sido dura para él. Una vez que tuvieron sus cafés, se sentaron en una mesa junto a la ventana. La calle estaba tranquila, y el ambiente acogedor del café les ofrecía un respiro de la agitación que ambos habían estado sintiendo. Carlos fue el primero en hablar, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Después de la muerte de mi esposa, mi vida se desmoronó, comenzó Carlos mirando su taza. Fue entonces cuando descubrí que tenía un hijo, Tomás, del que nunca supe nada. Mi esposa había ocultado su existencia por razones que nunca llegué a comprender del todo, y cuando finalmente me enteré, ya era demasiado tarde. Alicia lo escuchó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. No podía imaginar lo que Carlos había pasado, pero su dolor era palpable. Tomás había sido entregado a un orfanato, continuó Carlos, su voz quebrándose levemente. Cuando lo descubrí, me prometí a mí mismo que lo encontraría y lo sacaría de allí, que haría todo lo posible por darle la vida que merecía. No puedo cambiar el pasado, pero quiero enmendar lo que está a mi alcance. Alicia asintió, su corazón latiendo con fuerza por la mezcla de emociones que la embargaban. Recordó el momento en que vio a Tomás en el restaurante, su aspecto frágil y desesperado. Había sentido una conexión instantánea con él, sin saber que estaba ayudando al Hijo del Hombre, que una vez había significado tanto para ella. Cuando lo vi en el restaurante, supe que no podía ignorarlo, dijo Alicia suavemente. Había algo en su mirada, algo que me recordó a mí misma cuando era niña. Sentí que tenía que hacer algo, aunque no sabía qué. Carlos la miró con gratitud y admiración. Lo que hiciste por él y por mí, no puedo expresarte lo agradecido que estoy, Alicia. No es coincidencia que lo hayas ayudado. Creo que, de alguna manera, estábamos destinados a encontrarnos de nuevo. Alicia bajó la mirada, sintiendo el peso de sus propias emociones. Había perdido tanto en las últimas semanas, pero ahora, con Carlos y Tomás de nuevo en su vida, sentía que quizá, solo quizá, había una razón detrás de todo. Carlos, no sé qué va a pasar ahora, dijo finalmente levantando la vista para mirarlo. Mi vida ha sido un caos desde que perdí mi trabajo y todavía no sé cómo voy a salir adelante, pero saber que Tomás está a salvo contigo me da un poco de paz. Carlos asintió,
comprendiendo el dolor y la incertidumbre que Alicia estaba atravesando. «Alicia, no tienes que pasar por esto sola», dijo con firmeza. «Quiero ayudarte, no solo porque te debo tanto por lo que hiciste por Tomás, sino porque siempre has sido importante para mí. Quizá hemos estado separados durante años, pero eso no significa que nuestros caminos no puedan volver a unirse». Alicia sintió una mezcla de gratitud y esperanza al escuchar esas palabras. Aunque el camino adelante seguía siendo incierto, tener a Carlos a su lado le daba una sensación de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. «Gracias, Carlos», dijo con sinceridad. «No sé qué habría hecho sin ti, sin saber que no estoy completamente sola en esto». Carlos sonrió, y durante un momento, el peso del pasado pareció desvanecerse. Aunque ambos habían sufrido, también habían crecido y cambiado, y ahora tenían la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez juntos. «Quiero que sepas algo más», dijo Carlos con un tono más serio. «No es solo que quiera ayudarte emocionalmente. Estoy en una posición en la que puedo ayudarte a encontrar un nuevo camino. He estado pensando en esto desde que te volví a ver, y creo que podríamos trabajar juntos para crear algo nuevo, algo que te dé un propósito y una dirección». Alicia lo miró con sorpresa, sin saber exactamente a qué se refería. «¿Qué quieres decir?», preguntó intrigada. Carlos se inclinó hacia adelante. Su expresión era de determinación. «Quiero ayudarte a abrir tu propio negocio, Alicia. Un lugar donde puedas compartir tu amor por la cocina, donde puedas crear un ambiente que refleje quién eres realmente. No tienes que trabajar para otros que no valoran lo que eres. Podemos hacerlo juntos, para que tengas un lugar donde tus valores y tu bondad sean apreciados». Las palabras de Carlos resonaron en la mente de Alicia como un eco, y por un momento no supo cómo responder. La idea de tener su propio negocio, de abrir un café o un restaurante donde pudiera cocinar con amor y sin las presiones de un entorno hostil, era algo que nunca había considerado realmente posible. Pero ahora, con Carlos ofreciéndole su apoyo, esa posibilidad comenzaba a tomar forma. «Carlos, no sé qué decir», murmuró Alicia, emocionada y abrumada al mismo tiempo. Carlos sonrió y le tomó la mano. «No tienes que decir nada ahora, solo piénsalo. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, y no tienes que tomar ninguna decisión de inmediato. Lo que quiero que sepas es que no estás sola, Alicia. Juntos podemos superar esto, y puedes empezar de nuevo de la manera que siempre has soñado». Alicia sintió cómo las lágrimas volvían a llenar sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de esperanza. La idea de tener su propio lugar, un lugar donde pudiera ser fiel a sí misma y a las enseñanzas de su abuelo, era un rayo de luz en medio de la oscuridad que la había rodeado. «Lo pensaré, Carlos», dijo finalmente, con una sonrisa débil pero genuina. «Y gracias por estar aquí, por todo». Carlos asintió con una sonrisa de satisfacción en su rostro. «No tienes que agradecerme, Alicia. Lo haremos juntos, como siempre debió haber sido». Mientras salían del café, Alicia sintió que una nueva etapa de su vida estaba comenzando. Todavía había desafíos por delante, y la incertidumbre no había desaparecido por completo, pero con Carlos y Tomás a su lado, ya no se sentía perdida. El futuro, aunque incierto, ahora se veía lleno de posibilidades, y Alicia sabía que estaba lista para enfrentarlo. Mientras Alicia y Carlos comenzaban a construir una nueva esperanza para el futuro, en otra parte de la ciudad, alguien más estaba moviendo sus propias piezas en el tablero. Don Fernando, el enigmático cliente del restaurante Sabor, observaba los eventos con un interés creciente. Desde su lugar en las sombras, había presenciado la injusticia cometida contra Alicia, y aunque en un principio solo fue un espectador distante, algo en su interior había cambiado cuando vio la compasión y el coraje de la joven camarera. Don Fernando no era un hombre común. Había viajado por el mundo, acumulando no solo riquezas, sino también una profunda comprensión de las personas y sus motivaciones. A lo largo de su vida, había aprendido a valorar la integridad y la bondad en un mundo que a menudo parecía carente de ambas. La decisión de Alicia de ayudar a un niño necesitado, a pesar de las posibles consecuencias, lo había impactado de una manera que no esperaba. El incidente en Sabor
No fue el primero que había visto en su vida, pero fue uno que no pudo dejar de lado. Decidió usar su influencia para investigar a fondo lo que estaba ocurriendo en el restaurante. Lo que descubrió lo dejó atónito y lleno de indignación. Durante años, el señor Jiménez había dirigido Sabor con una mano de hierro, exigiendo perfección y obediencia absoluta de sus empleados. Sin embargo, detrás de la fachada de lujo y sofisticación, se escondían prácticas deshonestas y abusivas que habían afectado a muchos de sus trabajadores. Don Fernando pronto se enteró de que Jiménez se había estado apropiando indebidamente de las propinas destinadas a su personal, acumulando una pequeña fortuna a expensas de quienes trabajaban arduamente por un salario modesto. Además de eso, Jiménez había explotado a sus empleados, obligándolos a trabajar horas extras sin compensación y amenazándolos con el despido si se atrevían a quejarse. Estas prácticas habían creado un ambiente de miedo y desesperación en el restaurante, donde los empleados, incluida Alicia, vivían con el constante temor de perder sus trabajos si cometían el más mínimo error. Con esta información en la mano, don Fernando decidió que era hora de actuar, no solo por Alicia, sino por todos los que habían sufrido bajo el régimen del señor Jiménez. Sabía que no podía permitir que estas injusticias continuaran sin consecuencias. Aunque su intervención podría ser vista como una intromisión en los asuntos de otros, don Fernando creía firmemente en la justicia y en el poder de la verdad. Utilizando sus contactos en la industria, don Fernando comenzó a hacer preguntas discretas, buscando a antiguos empleados de Sabor que estuvieran dispuestos a hablar sobre las prácticas del restaurante. Aunque al principio muchos eran reacios a decir algo por miedo a represalias, la presencia de don Fernando y su promesa de apoyo legal comenzó a cambiar las cosas. Poco a poco, las historias de abuso y corrupción salieron a la luz. Uno de los primeros en hablar fue un antiguo jefe de cocina que había sido despedido por negarse a aceptar las condiciones abusivas de Jiménez. Su testimonio fue contundente y proporcionó pruebas documentales de las irregularidades en las finanzas del restaurante. Otros empleados, incluidos algunos que aún trabajaban allí, se unieron a él, revelando más detalles sobre cómo Jiménez manipulaba las cuentas para su beneficio personal. Con cada nueva pieza de información, el caso contra el señor Jiménez se fortalecía. Don Fernando, decidido a exponer la verdad, se contactó con un periodista de renombre que había trabajado en varios casos de corrupción empresarial. El periodista, intrigado por la historia, accedió a investigar y, si encontraba suficiente evidencia, publicaría un artículo que pondría a Sabor en el centro de un escándalo mediático. Mientras tanto, en el restaurante, la tensión comenzaba a sentirse en el aire. Los empleados, cada vez más conscientes de que algo estaba cambiando, empezaron a notar que algunos de sus compañeros habían sido llamados a reuniones misteriosas fuera del trabajo. Aunque pocos sabían los detalles, el rumor de que alguien estaba investigando al señor Jiménez comenzó a extenderse. Verónica, siempre alerta a cualquier cambio en el ambiente, también notó el creciente nerviosismo entre el personal. Aunque inicialmente había disfrutado del despido de Alicia, ahora empezaba a cuestionar sus propias acciones. La posibilidad de que las prácticas corruptas de Jiménez fueran descubiertas la llenaba de inquietud. Sabía que, aunque había sido su cómplice al mantener el silencio, también podría ser arrastrada si la verdad salía a la luz. La creciente presión finalmente llevó a don Fernando a contactar a Alicia directamente. Sabía que ella, más que nadie, merecía saber lo que estaba sucediendo y que, si lo deseaba, podría desempeñar un papel crucial en el desenmascaramiento de Jiménez. Una tarde, mientras Alicia estaba con Carlos y Tomás en su pequeño apartamento, recibió una llamada inesperada. Al principio, dudó en contestar, pero la voz al otro lado de la línea la sorprendió. Era don Fernando, el cliente del restaurante que siempre le había dejado notas en las servilletas, llenas de citas y reflexiones. «Alicia, soy don Fernando», dijo la voz grave pero amable. «He estado siguiendo lo que sucedió en Sabor y quiero hablar contigo sobre algo muy importante. Creo que es hora de que el mundo conozca la verdad». Alicia, sorprendida y un poco desconcertada, aceptó encontrarse con él. No sabía qué esperar, pero algo en su intuición le dijo que debía escuchar lo que tenía que decir.
Se encontraron en un café tranquilo al día siguiente. Don Fernando, con su habitual aire de misterio, le explicó todo lo que había descubierto sobre el señor Jiménez y las prácticas corruptas en Sabor. Alicia escuchó con asombro y rabia creciente al enterarse de la magnitud de las injusticias que se habían cometido. «No puedo creer que todo esto estuviera sucediendo», dijo Alicia, su voz temblando de indignación. «Sabía que algo no estaba bien, pero nunca imaginé que fuera tan grave». Don Fernando asintió, comprendiendo su conmoción. «Es por eso que necesitamos que la verdad salga a la luz, Alicia. No solo por ti, sino por todos los que han sido explotados y maltratados. El periodista con el que estoy trabajando está listo para publicar la historia, pero sería mucho más poderosa si tú, que fuiste una de las víctimas más recientes, estuvieras dispuesta a hablar públicamente». Alicia se quedó en silencio, sopesando la propuesta. Hablar públicamente significaría revivir la humillación que había sufrido, pero también sería una oportunidad para hacer justicia, no solo para ella, sino para todos los que habían sido afectados. «No es una decisión fácil», continuó don Fernando, «pero creo que, si estás dispuesta, tu voz podría marcar la diferencia». Alicia respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Sabía que esta era una oportunidad para enfrentarse a sus miedos y luchar por lo que creía justo. Recordó las palabras de su abuelo sobre hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. «Lo haré», dijo finalmente con determinación en su voz. «No puedo dejar que Jiménez siga haciendo esto. Estoy lista para hablar». Don Fernando sonrió, satisfecho con su decisión. «Sabía que podíamos contar contigo, Alicia. Juntos haremos que la verdad salga a la luz y que se haga justicia». El encuentro con don Fernando marcó un punto de inflexión en la vida de Alicia. Ahora tenía un propósito claro: enfrentar a Jiménez y exponer la corrupción que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Sabía que no sería fácil, pero esta vez no estaba sola. Con don Fernando y Carlos a su lado, estaba decidida a luchar por la verdad y por un futuro mejor. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles de la ciudad cuando el teléfono de Alicia vibró sobre la mesa de la cocina. Con el corazón latiendo con fuerza, lo tomó entre sus manos temblorosas. Era un mensaje de don Fernando. «Hoy es el día. El artículo ya está en los kioscos. Mantente fuerte». Alicia sintió una mezcla de miedo y determinación al leer esas palabras. Sabía que la publicación del artículo cambiaría todo, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían sido explotados en Sabor. Con Carlos y Tomás a su lado, trató de calmar su respiración. Se levantó y salió al kiosco de la esquina para recoger el periódico. Al abrir la primera página, su mirada se encontró con el titular que había estado esperando: «El lujo detrás del abuso. Las oscuras prácticas de un restaurante de élite». «Lo logramos», murmuró, sintiendo cómo una oleada de emociones la embargaba. Había hablado, había luchado, y ahora la verdad estaba ahí para que todos la vieran. «Alicia», Carlos la llamó desde la puerta, «¿estás lista para lo que venga?» Alicia lo miró con la mirada resuelta. «No sé si estaré alguna vez completamente lista, pero sé que estoy donde debo estar». Carlos asintió, su apoyo incondicional reflejado en sus ojos. Tomás, que aún era muy joven para comprender toda la magnitud de lo que sucedía, se acercó a Alicia y le ofreció una sonrisa que derritió su corazón. «¿Todo está bien, mamá?», preguntó inocentemente. Alicia se agachó para estar a su altura y lo abrazó con fuerza. «Sí, cariño, todo va a estar bien». Mientras tanto, en Sabor, el día comenzó como cualquier otro, o al menos así lo pensaban los empleados que aún no sabían lo que se avecinaba. Verónica, sin embargo, notó algo diferente en el ambiente. La usual llegada puntual de los clientes no se produjo. Las mesas, que normalmente estarían reservadas con días de antelación, permanecían vacías. Algo estaba mal. Fue en ese momento cuando uno de los cocineros, con una expresión de pánico, irrumpió en la sala de personal sosteniendo un periódico arrugado en la mano. «Verónica», exclamó su voz temblando, «tienes que ver esto». Verónica tomó el periódico, su corazón acelerándose a medida que leía el artículo. Cada línea revelaba un poco más del horror que se había ocultado tras las puertas de Sabor. La corrupción, el abuso, las prácticas deshonestas
y el nombre de Alicia, valiente al dar su testimonio, resaltaba en negritas. «No puede ser», susurró Verónica, sintiendo cómo la culpa comenzaba a invadirla. Su mente se llenó de imágenes del pasado, de las veces que había cerrado los ojos ante las injusticias, de cómo había sido parte de un sistema podrido. De repente, la puerta del restaurante se abrió de golpe y entró el señor Jiménez, su rostro rojo de furia. En su mano llevaba un ejemplar del mismo periódico. «Todos al salón, ahora», ordenó con voz tronante. Los empleados, temerosos y confundidos, se reunieron rápidamente. Verónica sintió cómo el miedo se apoderaba de ella, pero no podía apartar la vista del periódico que Jiménez sostenía. Sabía que este sería un momento decisivo. «¿Quién fue?», gritó Jiménez mirando a todos con ojos llenos de rabia. «¿Quién se atrevió a traicionar este restaurante?». Nadie se atrevió a hablar. El silencio era denso, casi insoportable. Verónica sintió un nudo en la garganta, pero no podía pronunciar palabra. Las miradas de los empleados se cruzaban entre sí, reflejando miedo, confusión y una creciente sensación de liberación. «¿Alicia?», murmuró uno de los camareros. «¿Fue ella?». Jiménez giró bruscamente, su mirada fulminante posándose en el joven camarero que había hablado. «Claro que fue ella», espetó. «Esa chica siempre fue un problema, y ahora miren lo que ha hecho». Verónica no pudo soportarlo más. Sabía que no era justo cargar todo el peso sobre Alicia. Ella también había sido cómplice al mantener silencio, y esa complicidad la consumía. Finalmente, tomando aire profundamente, dio un paso adelante. «Fui yo, señor Jiménez», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Fui yo quien hablé con las autoridades». Jiménez se quedó congelado, sus ojos se abrieron de par en par, mientras el resto de los empleados la miraban con incredulidad. «¿Qué has dicho?», preguntó Jiménez, sin poder creer lo que escuchaba. No podía seguir callada, continuó Verónica, esta vez con más firmeza. «No después de ver cómo trataba a Alicia y a tantos otros. Estuve equivocada al quedarme callada tanto tiempo, pero ya no podía seguir siendo parte de esto». Jiménez dio un paso hacia ella, sus manos temblaban de furia. «Traidora, ingrata», escupió acercándose amenazadoramente. Pero antes de que pudiera hacer algo más, las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Un grupo de inspectores laborales entró, acompañados por policías y un par de periodistas que ya tenían sus cámaras listas. El ambiente, que ya era tenso, se volvió aún más caótico. «Señor Jiménez, estamos aquí para una inspección», dijo uno de los inspectores con voz autoritaria. «Tenemos pruebas de múltiples violaciones a las leyes laborales y estamos aquí para verificar los hechos». Jiménez trató de mantener la compostura, pero era evidente que la situación se le escapaba de las manos. «Esto es una farsa», gritó, tratando de imponer su autoridad. «No tienen derecho a estar aquí». «Tenemos todas las órdenes necesarias, señor Jiménez», respondió uno de los policías mostrando un documento oficial. «Ahora, por favor, colabore». Los empleados se mantuvieron en silencio, observando cómo el restaurante que había sido su lugar de trabajo se convertía en el centro de un escándalo. Los inspectores comenzaron a revisar los libros de contabilidad, mientras los periodistas tomaban fotografías y grababan cada momento. Jiménez, derrotado y furioso, no tuvo más opción que ver cómo todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos. Verónica, al ver la escena, sintió una mezcla de alivio y remordimiento. Había dado un paso adelante para enfrentar la verdad, pero sabía que aún tenía mucho que redimir. Sin embargo, este era solo el principio de su camino hacia la reconciliación consigo misma. En medio del caos, uno de los inspectores se acercó a Jiménez y con voz firme le dijo: «Señor Jiménez, está bajo investigación por fraude y violaciones a las leyes laborales. Le pedimos que nos acompañe a la comisaría para una declaración formal». Jiménez, sin otra opción, fue escoltado por los policías, su rostro una mezcla de incredulidad y furia contenida. Mientras lo llevaban fuera del restaurante, el grupo de periodistas lo seguía, capturando cada momento. Sabor había caído, y con él, su despiadado dueño. Cuando todo terminó, los empleados se quedaron en silencio, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Verónica, sintiendo que finalmente había hecho lo correcto, salió del restaurante, buscando un lugar tranquilo para reflexionar.
Alicia, mientras tanto, estaba en casa, siguiendo las noticias que no paraban de hablar sobre el escándalo de Sabor. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero también sabía que había hecho lo correcto. Con el apoyo de Carlos y Tomás, se preparó para lo que viniera a continuación. Sabía que la batalla había sido dura, pero la justicia finalmente había prevalecido. Días después, el eco del escándalo seguía resonando en toda la ciudad. Sabor, una vez un símbolo de lujo y exclusividad, se había convertido en un lugar de vergüenza y deshonra. El restaurante permanecía cerrado, con una cinta amarilla de escena del crimen rodeando la entrada, y los pocos empleados que aún se acercaban lo hacían solo para recoger sus pertenencias y buscar nuevas oportunidades. Alicia, ahora lejos del caos, comenzaba a pensar en lo que vendría a continuación. Con el apoyo de Carlos y don Fernando, había empezado a soñar con su propio café. Un lugar donde pudiera compartir su amor por la cocina y los valores que su abuelo le había inculcado. Sin embargo, las cicatrices del pasado todavía estaban frescas, y aunque había ganado una batalla importante, la sensación de incertidumbre seguía presente. Una noche, mientras Alicia descansaba en su apartamento, una llamada inesperada la sacó de sus pensamientos. Era Verónica. Desde que el escándalo estalló, no habían vuelto a hablar, y Alicia no estaba segura de qué esperar. «Alicia, soy Verónica», dijo la voz al otro lado de la línea, con un tono que reflejaba más humildad que Alicia había escuchado antes. «Necesito verte. Hay algo importante de lo que debemos hablar». Alicia dudó por un momento. La relación entre ambas había sido, en el mejor de los casos, tensa. Pero algo en la voz de Verónica le dijo que esta vez era diferente. «De acuerdo, Verónica», respondió Alicia manteniendo su tono neutral. «¿Dónde te gustaría que nos viéramos?» «Podríamos encontrarnos en el parque cerca de Sabor. No tomará mucho tiempo». Alicia aceptó, aunque con cierta reticencia. Algo en su interior le decía que esta reunión sería diferente a las anteriores. Se puso su abrigo y salió a la fría noche. Cuando llegó al parque, vio a Verónica sentada en un banco, mirando el suelo. Parecía más pequeña, más frágil de lo que Alicia recordaba. Cuando Alicia se acercó, Verónica levantó la vista y la saludó con una leve sonrisa, que no llegó a sus ojos. «Gracias por venir, Alicia», comenzó Verónica. Su voz era suave, casi temblorosa. «Sé que después de todo lo que ha pasado, probablemente soy la última persona con la que quieras hablar, pero hay algo que debes saber». Alicia asintió sentándose junto a ella. El aire estaba cargado de una tensión palpable. «Verónica, sé que las cosas no han sido fáciles para ninguna de nosotras», dijo Alicia tratando de romper el hielo. «Pero si hay algo que necesites decirme, estoy aquí para escucharte». Verónica suspiró, mirando hacia la distancia antes de hablar. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en cómo actué, en cómo te traté. No puedo seguir viviendo con esta culpa. Siempre fui ambiciosa, siempre quise subir en la escala social, sin importarme a quién pisara en el camino. Pero después de todo lo que ha salido a la luz, no puedo evitar sentir que he estado haciendo todo mal». Alicia permaneció en silencio, dejándola continuar. «Sé que fui cruel contigo», admitió Verónica, su voz quebrándose. «Quise hacerte quedar mal, hacerte tropezar para que yo pudiera avanzar. Pero lo que no entendí es que mi éxito no tenía que significar tu fracaso. Me dejé consumir por la ambición, y ahora viendo todo lo que he perdido, me doy cuenta de que no valió la pena». Alicia sintió una mezcla de emociones. Escuchar a Verónica admitir sus errores era algo que nunca había esperado, pero también sabía que este momento era importante para ambas. «Verónica, no puedo decir que fue fácil soportar lo que hiciste», dijo Alicia con honestidad. «Pero también entiendo que Sabor nos puso en una situación donde era difícil no caer en esas trampas. Todos estábamos luchando por sobrevivir en un ambiente tóxico. Me alegra que te des cuenta de lo que pasó, pero también quiero que sepas que yo no guardo rencor. Quiero seguir adelante, y espero que tú también puedas hacerlo». Verónica asintió, sus ojos llenos de gratitud y arrepentimiento. «Gracias, Alicia. No merezco tu perdón, pero lo agradezco. Hay algo más que necesito contarte, algo que podría afectarte, y quería advertirte antes de que fuera demasiado tarde». Alicia frunció el ceño.
su curiosidad despertada. ¿De qué se trata? Verónica vaciló, su mirada bajando al suelo nuevamente antes de continuar. He estado escuchando rumores de que Jiménez no planea dejar esto así. A pesar de todo lo que ha pasado, está buscando una forma de vengarse. No sé exactamente qué tiene planeado, pero he oído que aún tiene aliados que no han sido expuestos. Gente que podría estar dispuesta a ayudarlo a hacer algo que podría hacerte daño. Alicia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás diciendo que podría intentar algo contra mí? Verónica asintió lentamente. No estoy segura de los detalles, pero quería que lo supieras. No confíes en nadie de su círculo. Jiménez está desesperado, y un hombre desesperado puede hacer cosas terribles. Alicia asintió, agradecida por la advertencia, aunque no podía evitar sentirse inquieta. Sabía que Jiménez era un hombre peligroso, pero no había anticipado que podría ir tan lejos. Gracias por decírmelo, Verónica. Lo tendré en cuenta. Verónica suspiró aliviada. Solo quiero que estés a salvo, Alicia. Si algo le pasa a Jiménez o si escucho algo más te lo haré saber. Se despidieron, y Alicia se quedó en el parque por un momento reflexionando sobre lo que Verónica le había dicho. La amenaza de Jiménez aún colgaba sobre ella, pero también sabía que no podía dejar que el miedo la paralizara. Esa noche, mientras dormía, Alicia fue despertada por un sonido distante pero alarmante. Era un sonido que conocía demasiado bien, el crujido de las llamas. Se levantó de un salto, corrió hacia la ventana y desde su apartamento vio el cielo iluminado por un resplandor anaranjado. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Sabor estaba en llamas. «¡Carlos!», gritó despertándolo. «El restaurante está en llamas». Carlos se levantó rápidamente corriendo hacia la ventana junto a Alicia. Ambos observaron en silencio, con horror, cómo las llamas devoraban lo que quedaba de Sabor. El fuego crepitaba con una furia que parecía imparable, mientras el humo negro se elevaba hacia el cielo. «¿Crees que fue Jiménez?», preguntó Alicia, su voz temblando. Carlos la abrazó intentando consolarla. «No lo sé, pero sea quien sea, la justicia encontrará la verdad». En ese momento, el teléfono de Alicia sonó. Era don Fernando. «Alicia, acabo de enterarme del incendio», dijo su voz grave. «Estoy en camino. No te preocupes, nos aseguraremos de que esto no quede impune». Alicia asintió, agradecida por el apoyo de don Fernando, pero el miedo seguía latente en su corazón. Sabor había sido destruido, pero sabía que este incendio era más que una simple coincidencia. Era un mensaje, una advertencia de que Jiménez o sus aliados no se rendirían fácilmente. Mientras las sirenas de los bomberos resonaban en la distancia, Alicia se prometió a sí misma que no dejaría que el miedo la derrotara. El incendio en Sabor era un recordatorio de la oscuridad que aún existía, pero también era una señal de que el pasado debía ser completamente destruido para dar paso a un nuevo comienzo. La batalla aún no había terminado, pero Alicia estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con Carlos, Tomás y don Fernando a su lado, sabía que podía superar cualquier obstáculo. Sabor era solo un edificio, pero su espíritu de lucha era inquebrantable y no dejaría que la oscuridad la consumiera. El incendio en Sabor había dejado cicatrices profundas en la ciudad y en el corazón de Alicia. Sin embargo, también le había dado la oportunidad de renacer, de dejar atrás el pasado y construir un futuro basado en sus propios términos. El miedo que había sentido tras el incendio se transformó en una determinación inquebrantable. Sabía que no podía quedarse estancada en lo que había sucedido. Tenía que seguir adelante. Unos días después del incendio, mientras Alicia revisaba sus pensamientos en el pequeño apartamento que compartía con Carlos y Tomás, Carlos se le acercó con una mirada seria, pero llena de cariño. «Alicia, he estado pensando mucho en lo que pasó y en lo que viene después», dijo, sentándose a su lado en el sofá. «Sé que todo lo que ocurrió en Sabor fue terrible, pero también creo que es una oportunidad para empezar algo nuevo, algo tuyo». Alicia lo miró, sintiendo un cálido alivio al saber que Carlos estaba a su lado en este proceso. «¿A qué te refieres, Carlos?», preguntó, su curiosidad despertada. Carlos tomó sus manos entre las suyas, un gesto que le transmitió seguridad y confianza.
Desde que te reencontré, he visto lo fuerte y capaz que eres. Has pasado por mucho, pero siempre has seguido adelante. Y creo que es hora de que uses esa fuerza para construir algo propio. Creo que ya es hora de empezar esa idea que te comenté cuando nos reencontramos. Alicia sintió su corazón dar un vuelco. Era un sueño que había mantenido en secreto durante tanto tiempo, y ahora Carlos le estaba ofreciendo la oportunidad de hacerlo realidad. «Carlos, no sé qué decir», murmuró emocionada. «Es un sueño que siempre he tenido, pero nunca pensé que podría hacerlo». Carlos sonrió, con esa calidez que siempre lograba calmar cualquier duda en su corazón. «No tienes que hacerlo sola, Alicia. Estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino. Tenemos los recursos y, más importante aún, tenemos la determinación. Sé que juntos podemos hacerlo realidad». Alicia sintió una oleada de emoción y gratitud. Carlos había estado a su lado desde el principio, ofreciéndole no solo su amor, sino también su apoyo incondicional. Saber que él creía en ella tanto como para proponer este proyecto, juntos le dio la confianza que necesitaba. «Gracias, Carlos. De verdad, gracias por creer en mí. Vamos a hacerlo. Vamos a construir ese café juntos». Con la decisión tomada, los días siguientes estuvieron llenos de planificación y trabajo duro. Carlos y Alicia se dedicaron a buscar el lugar perfecto, recorriendo la ciudad en busca de un local que pudiera convertirse en su nuevo hogar. Finalmente, encontraron un pequeño edificio en la esquina de una calle tranquila, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Aunque necesitaba algunas renovaciones, Alicia pudo ver el potencial de inmediato. «Este es el lugar, Carlos», dijo Alicia mirando el edificio con ojos llenos de esperanza. Puedo ver lo que podemos hacer aquí». Carlos asintió, compartiendo su entusiasmo. «Entonces este será nuestro lugar. Aquí es donde comenzaremos de nuevo». Las renovaciones comenzaron de inmediato. Carlos y Alicia trabajaron codo a codo, supervisando cada detalle para asegurarse de que el café reflejara la calidez y autenticidad que Alicia siempre había soñado. Decidieron llamarlo La Esquina de Alfonso, en honor al abuelo de Alicia, cuya memoria y enseñanzas habían sido una guía constante en su vida. El día de la inauguración se acercaba rápidamente. Alicia, aunque nerviosa, sentía una emoción inigualable. Todo el trabajo duro, todos los sacrificios, estaban a punto de dar sus frutos. Carlos estuvo a su lado en cada paso, recordándole que no estaba sola en esta nueva aventura. Finalmente, el día llegó. La Esquina de Alfonso abrió sus puertas y Alicia se sorprendió al ver cuántas personas habían venido a apoyar su nuevo emprendimiento. El café se llenó rápidamente de clientes curiosos y amigos que querían felicitarla por este nuevo capítulo de su vida. Carlos, con Tomás de la mano, se acercó a Alicia mientras ella se ocupaba de los clientes. «Estoy tan orgulloso de ti, Alicia», le dijo, con una sonrisa que reflejaba su amor y admiración. «Todo lo que has pasado te ha llevado hasta aquí, y no puedo esperar a ver todo lo que lograrás». Alicia sintió sus ojos llenarse de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Había luchado tanto para llegar a este punto, y ahora, con su café lleno de vida y risas, sabía que cada sacrificio había valido la pena. «No podría haberlo hecho sin ti, Carlos», respondió apretando su mano. «Este lugar no es solo mío, es nuestro, y estoy tan feliz de compartirlo contigo y con Tomás». Tomás, siempre lleno de energía, corrió por el café, admirando todo lo que su madre había creado. «Mamá, esto es increíble», exclamó, sus ojos brillando de emoción. «Es el mejor café del mundo». Alicia rió, sintiendo una calidez que la llenaba por completo. Este era su hogar, su refugio, y el lugar donde su familia podía crecer y prosperar. A medida que la tarde avanzaba, Alicia se tomó un momento para observar a su alrededor. La Esquina de Alfonso era un sueño hecho realidad, un símbolo de todo lo que había superado y de todo lo que estaba por venir. Con Carlos y Tomás a su lado, sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El sol comenzó a ponerse, llenando el café con una luz dorada y cálida. Alicia sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, amor y nuevas oportunidades. Y con su familia a su lado,
Estaba más que preparada para escribir la historia de su vida, una historia de resiliencia, redención y nuevos comienzos. 6 meses después, el sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las ventanas de la esquina de Alfonso, llenando el espacio con una luz cálida y acogedora. Alicia estaba detrás del mostrador, preparando el primer café del día. Era temprano, y aunque el café aún estaba vacío, sentía una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras esperaba a que el café terminara de hacerse, Alicia se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. El camino que la había llevado hasta aquí había estado lleno de desafíos, pero cada uno de ellos había sido una lección, una pieza del rompecabezas que ahora encajaba perfectamente en su vida. Recordó los días en Sabor, un lugar que había representado tanto para ella en su momento. Había empezado allí llena de esperanza, pero pronto había descubierto las sombras que se escondían detrás de la fachada de lujo. El ambiente tóxico, las rivalidades y, sobre todo, la injusticia que había sufrido por ser fiel a sus principios, habían puesto a prueba su espíritu de maneras que nunca imaginó. Sin embargo, lo que más recordaba no era el dolor ni las dificultades, sino las decisiones que tomó en medio de todo eso. La decisión de ayudar a un niño necesitado, a pesar de las consecuencias. La decisión de no dejarse vencer por el miedo cuando fue despedida injustamente. Y finalmente, la decisión de confiar en Carlos y en ella misma para construir algo nuevo, algo mejor. Alicia sonrió al pensar en Carlos, quien en ese momento entró en el café, llevando a Tomás de la mano. Ambos irradiaban alegría, y al verlos, Alicia sintió una oleada de gratitud. Carlos había sido su roca, su apoyo incondicional, y juntos habían superado obstáculos que parecían insuperables. «Buenos días, amor», dijo Carlos, acercándose para darle un beso en la mejilla. «¿Cómo te sientes hoy?» Alicia le devolvió la sonrisa, sintiendo que las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía. «Me siento increíblemente afortunada», respondió. «Todo lo que hemos pasado, todo nos ha traído hasta aquí, y no podría estar más feliz». Tomás, con su energía habitual, corrió hacia el mostrador y se subió a una silla. «Mamá, hoy quiero ayudarte con los pasteles», dijo con los ojos llenos de emoción. Alicia rió, asintiendo con entusiasmo. «Por supuesto, pequeño chef. Vamos a hacer que hoy sea un gran día». Mientras comenzaban a preparar la cocina, Alicia pensó en todas las personas que habían sido parte de su viaje. Verónica, quien finalmente encontró su camino hacia la redención. Don Fernando, cuyo apoyo fue crucial en los momentos más oscuros, y cada uno de los empleados de Sabor, que al igual que ella, habían encontrado la manera de seguir adelante después de la caída del restaurante. Cada uno de ellos había jugado un papel en su historia, y aunque el camino había sido difícil, Alicia sabía que no cambiaría nada de lo que había pasado. Cada desafío la había hecho más fuerte, más decidida y más consciente de lo que realmente importaba en la vida. Mientras continuaba reflexionando, el primer cliente del día entró en el café. Era una mujer mayor, con una sonrisa amable que iluminaba su rostro. Alicia la saludó con su habitual calidez, sintiendo que este simple acto de servir café era más significativo de lo que alguna vez había imaginado. «Bienvenida a la esquina de Alfonso», dijo mientras servía una taza humeante. «¿Cómo puedo ayudarte hoy?» La mujer aceptó la taza con gratitud, mirando a su alrededor con una expresión de satisfacción. «Este lugar es maravilloso, querida», dijo. «Hay algo en el ambiente que simplemente te hace sentir en casa». Alicia sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Eso era exactamente lo que había querido crear. Un hogar, un refugio, no solo para ella y su familia, sino para todos aquellos que entraran por esa puerta. «Gracias», respondió con sinceridad. «Ese es el mejor cumplido que podría recibir». La mujer asintió y se dirigió a una mesa cercana, dejando a Alicia con una sensación de plenitud que llenó su corazón. El café comenzó a llenarse rápidamente y Alicia se encontró sumergida en el ajetreo de la mañana, sirviendo café, atendiendo a los clientes y asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Pero a medida que trabajaba, una reflexión seguía resonando en su mente. A veces, la vida nos lleva por caminos que nunca habríamos elegido.
a través de tormentas que nos ponen a prueba de maneras que no creíamos posibles. Pero es en esos momentos, cuando todo parece perdido, que descubrimos quiénes somos realmente. Alicia había aprendido que la verdadera fuerza no radica en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con integridad y amor, en mantenerse fiel a lo que uno cree, incluso cuando el mundo parece estar en su contra. Cada pérdida, cada obstáculo, había sido una lección, una oportunidad para crecer. Y ahora, al ver lo que había logrado, sabía que todo había valido la pena. Su vida, que había sido marcada por la tragedia y la injusticia, ahora estaba llena de amor, esperanza y propósito. El pasado no podía cambiarse, pero Alicia había aprendido a aceptar sus cicatrices como parte de su historia, como recordatorios de lo que había superado y de la mujer fuerte y resiliente en la que se había convertido. Mientras la tarde comenzaba a caer y el café seguía lleno de risas y conversaciones animadas, Alicia miró a su alrededor con una profunda sensación de paz. La esquina de Alfonso era más que un café, era un símbolo de todo lo que había logrado, de todo lo que había superado y de todo lo que aún estaba por venir. El futuro seguía siendo incierto, pero Alicia sabía que, con Carlos, Tomás y su nueva familia extendida a su lado, estaba preparada para lo que viniera. Porque ahora entendía que, sin importar lo que el futuro trajera, siempre encontraría la manera de salir adelante, con el mismo coraje y determinación que la habían llevado hasta aquí. Y así, con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Alicia cerró los ojos por un momento, permitiéndose disfrutar de la simple pero poderosa verdad que había descubierto. La vida es un viaje, y aunque a veces es duro, siempre hay belleza en el camino, especialmente cuando lo recorremos con amor y esperanza. Con esta reflexión en mente, Alicia abrió los ojos, lista para seguir adelante, para seguir construyendo, para seguir amando, porque sabía que, al final, eso era lo que realmente importaba. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te gustó el video, no olvides darle un like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho y recuerden siempre seguir sus sueños. Hasta pronto.